Modarquía Podcast, con Ana Escribano, Verónica Yepez y Marta Díez. Hola, modárquicas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenas, estáis? Que te chicas. pillo cantando, Ana Isabel. Good morning, qué raro. La Oye, felicidad. que estamos en otra localización. Ujú. Chicas, hemos cambiado de escenario. ¿Dónde estamos? Nuevo espacio de Llevan Estilistas. Sí. Cuéntanos Estrenando. un poco, Berito, si quieres, este nuevo espacio, qué rollo va a tener y mientras tanto meteré una imagen así para que puedan ver tu nuevo Vale, garito, ¿te parece? perfecto. Cuéntanos. Me parece maravilloso. Bueno, pues hemos cambiado de localización, ¿eh? Estamos solo a 3 minutos de la antigua Pelu, pero mucho más grande, mucho más Joder, bonita. increíble. Mucho más bonita. Y eso y nada, la idea es empezar también a hacer formaciones y dar el paso a escuela también, Qué fuerte, que ¿eh? es otra faceta mía. Así que bueno, me apetece y ha sido pues a por ello. Bueno, pues eso estaréis tope. viendo o habréis visto ya, no sé cuánto de clip será, pero habréis visto el espacio de Vero, que la verdad es que es un cambio bastante brutal. Sí, Está muy bonito. sí. Así que nada, ahora darle caña y con muchas ganitas. Y nada, Pues nada. pues eso, muy agradecida y enamorada. Muy agradecida, vamos a, desde vosotras que también habéis sido punto de apoyo, pero vamos, que esto se lo ha levantado principalmente equipo, mi familia y a tope currando, vamos, mi padre ha sido fontanero, arquitecto, diseñador, decorador, mi madre, mi hermano, aquí todo el mundo sudando, así que nada, y en la inauguración aquí también todo el mundo a tope, o sea que vosotras ahí apoyando. Hay mucho amor. Mucho Hay mucho amor. El DJ Nanonino dándolo todo también, así que sí, muy agradecida. Pues nada, chicas, habiendo hecho ya la presentación de este nuevo espacio de grabación que nos va a Tenéis que acompañar. venir a ver a Vero. Eso. Sí. Eso es, aunque sea cotillar, bienvenidas. Pues vamos a estrenar este espacio con un nuevo episodio que no recuerdo exactamente qué número de episodio es de esta segunda temporada, el 8, ¿no? Hemos dicho, Creo me que parece. sí. Creo que sí. Y hoy os vamos a hacer viajar en el tiempo. Bueno, yo aquí ya me he puesto en plan repachingada en este sofacito que nos ha puesto Hombre, Vero. esto da para chingarse, sí. Vamos a hacer un viaje en el tiempo a una época de lentejuelas, de purpurinas, de encanta. música que hacía vibrar. Además es que ayer mientras estaba viendo de nuevo el documental le decía a Sergio, digo, tío, es que pasar una noche aquí tenía que ser la hostia. O Pero sea, con folleto Una incluido. experiencia. Sí, una experiencia épica. Chicas, os vamos a hablar hoy de Estudio 54, tanto el Estudio 54 de la ciudad de Nueva York como el Estudio 54 de Barcelona, porque representaron fue como el epicentro de la libertad, de la extravagancia y de la diversión desinhibida en los dos espacios. Pero lo que pasa que antes de meternos un poco en lo que supuso todo esto, os queríamos poner en contexto de las dos discotecas en el momento en el que surgieron, porque la verdad es que ambas representaban cambio. Sí, representaban cambio y representaban cambio en las dos ciudades, tanto en Nueva York como fue en Barcelona, porque realmente hasta que no nos pusimos a investigar, honestamente diré que yo no sabía que había un Yo estudio 54 Barcelona, Estudio tampoco. 54 Barcelona. Entonces, estamos hablando pues que estamos a mediados de los 70 en el caso de Estados Unidos, que la década anterior de los 60 había sido una explosión de cambios sociales, políticos, la guerra de Vietnam había terminado, el movimiento hippie se consolidaba y la lucha por los derechos civiles y la liberación sexual estaba en su punto álgido. Que bueno, ahora que digo esto, tiene bastante relación con el siguiente episodio, pero no os antecedo nada. Entonces, es una época también que hay mucha desilusión tras el Watergate, pero la cultura está ahí burbujeante. Y perdón, porque la cámara la tenemos ahí, el ordenador aquí, y estoy mirando todo el rato al ordenador. Es que estás muy guapa y te apetece verte. Bueno, al lío. La gente buscaba nuevas formas de expresión, de escape, las normas antiguas estaban rompiendo y llegó la música disco, un ritmo pues muy bailable, letras que eran alegría, celebración. Y sexuales a tope todo el rato. Sí. Entonces, Es que fue liberación en todos los sentidos. Era como un refuerzo, ¿no?, para el momento en el que se estaba viviendo y sobre todo pues también pues para minorías de pues como el colectivo LGTBI
LGTBIQ+, Sí. y las comunidades afroamericanas y latinas, que en la discoteca encontraron pues un espacio de libertad y de empoderamiento. Mientras tanto, En en Barcelona Barcelona también. también eran finales de los 70, principios de los 80, Ujú. y Que salíamos de una época claro, de una de dictadura. salíamos de una dictadura y entonces pues también empezaba lo que era la movida madrileña, la movida catalana que va Sí. realmente conectada con la Es que yo no, discoteca. no sé si vosotras lo sabíais, pero yo no sabía que había habido un movimiento así tan heavy en Barcelona, porque se ha hablado bastante más de la movida madrileña que de Sí. la de, o por lo menos yo no he escuchado tanto hablar de la movida de Barcelona. Yo tampoco, y No, Barcelona yo siempre ha sido tampoco. precursora en Hombre, cuanto es a que con esta discoteca moda, y todo, y sí, música, que es que lo Sí, vamos a ver artistas, hay también. muchos artistas catalanes nivel pintura y demás, pero es que claro, de los 60, como estabais hablando, a los 70, el cambio incluso de pensamiento es brutal, porque en los 60 es un pensamiento como muy colectivo, muy pues paz y amor, hippie, no sé qué, derechos sociales y tal, pero es que en los 70 es un cambio al individualismo brutal en el sentido de libertad. Entonces, eso lo vi en varios documentales informándome y decían que era un cambio de lo colaborativo y lo colectivo a lo individual. Por eso esta explosión de liberación sexual, de disfrute mío propio Ujú. y de escaparate al final. Y entonces, en relación también de lo que estás diciendo y el tipo de música, a mí me parece, aunque luego entraremos un poco más en detalle, en Barcelona tuvo lugar también pues la música disco, evidentemente era con la que comenzó a desarrollarse todo, pero es que las tendencias internacionales llegaban con fuerza. Mm. Y en Barcelona se comenzaron a desarrollar nuevos estilos musicales que evidentemente nos acompañan ahora, pero dices, oye, es que fue en Barcelona y la forma en la que trabajaban. Así que ahora Es que era se todo nos muy manual, pasando, ¿verdad? sí, Música electrónica acid a tope. house Mm. y todo Que lo que yo conllevó. os lo he comentado antes, que preparando este episodio había momentos en los que desconectaba incluso de lo que estaban contando las voces, porque las bandas sonoras eran brutales, o sea, Mm. chulísimas. O sea, es como, las escuchaba y era como, son precursoras de hip hop las bases, precursoras de funky, todo esto del disco. Y luego también me hace mucha gracia porque viendo los documentales era en plan de, ostras, es que hay como en Los Simpson, que es millennial total, Ujú. referencias a música disco, a esta evolución, disco es tú, o sea, eso, y en series y demás, brutales. Mm. O sea, es una época como que ha marcado muchísimo todo lo posterior. Que no te entran más que ganas de bailar. Sí, sí, tal Sí, cual. yo con uno de los podcasts que estaba escuchando, es que era en plan de solo quiero bailar. Sí, sí. Bueno, en todo este momento social en el que os estamos narrando, nos vamos a ir a Nueva York ahora, si os parece. Ujú. En todo este caldo de cultivo aparecen dos figuras clave que fueron las dos personas que levantaron Estudio 54 de Nueva York, que eran Steve Ravel e Ian Schrager, ¿no? Que eran dos amigos empresarios, se conocieron en la universidad. Antes de abrir Estudio 54, sí que es cierto que con la influencia de los garitos de gays que estaban como ocultos y tal, habían creado antes de Estudio 54 otra discoteca que era pues eso, como fiestas más privadas, más ocultas, pero descubrieron este local en el que abrieron Estudio 54, que era un antiguo teatro y fue también plató de la CBS, si no me equivoco, y lo reconvirtieron en discoteca. En lo que fue Estudio 54. Que Sí. eso me miré así como un clip muy rápido de estos de YouTube de la arquitectura del Estudio Ujú. 54 y molaba un montón porque habían contratado a unos escenógrafos de Broadway, si no me equivoco, también para que monten todo el chiringuito y demás. Y claro, eso era un antiguo teatro, entonces tuvieron que levantar todos los asientos, obviamente, para dejar la pista de baile Sí, porque lisa estaba inclinada. y estaba inclinada y la tuvieron que nivelar. Ujú.
O sea, que fue una obra brutal. Y luego a Una nivel obra brutal estético, en mes y medio, ¿eh? sí, Lo hicieron hombre, en con mes y perras lo medio. que quieras, Sí. claro. Y Había además una que persona que también, decía, estuve 30 horas sí, trabajando sin descanso sí, antes de la que apertura. al final Steve e Ian también tenían, pues eso, unas aspiraciones porque venían de familias humildes. Sí. Entonces ellos lo que querían pues era tener su espacio. Humildes, pero ojo, porque resulta que el papá de Qué Ian fuerte, sí. parece que estaba un poco relacionado con la Mafioso. mafia. De hecho, bueno, no tiene nada, me ha venido antes, pero no te quería interrumpir. La discoteca anterior, Sí. precursora del Estudio 54, que se movía Es como que los me acuerdo transexuales de la más... después, pero de la de antes no Sí, me acuerdo el no me nombre. acuerdo el nombre, pero que había pues este caldo de cultivo de todo el rollo homosexual que estaba como muy Ujú, todavía, eran dueños mafiosos, ujú. o sea, procedía de la mafia. Yo creo que también no pensáis que al final estamos diciendo que el colectivo LGTBIQ+ encontró allí como una zona en la que se sentía Un espacio como, seguro. sí, un espacio seguro, pero porque Steve yo creo que necesitaba también encontrar su espacio, Sí. porque él no hablaba abiertamente de su sexualidad, pero era un hombre homosexual. Bueno, vámonos al grano si os parece. Abrieron las puertas de Estudio 54 el 26 de abril de 1977. Eh, la gente que estuvo allí decían como que era un universo paralelo completamente. Se montó un pifostio el día de la inauguración increíble. No sé cuánto, no sé si dijeron 5.000 Sí, personas. de hecho no pensaban, o sea, enviaron muchísimas invitaciones, pero no pensaban que iban a tener ese éxito. Y de hecho fue el primer local que empezó a trabajar con unas relaciones públicas, Eso es, que eso era quería, algo muy novedoso. que en realidad fue gracias a ella a quien consiguieron a todos personajes como Liza Minnelli, Andy Warhol, la que entró a caballo, que no me sale ahora el La nombre, Jagger. la Jagger, Bianca Jagger, Bianca Jagger, Celebró su cumpleaños entrando a caballo. sí, Truman Capote, o sea, era como que esa mujer fue la que consiguió llevar todo ese glam a Estudio 54 y lo guay de esto también, de este espacio, creo que era como que lo que pretendían era mezclar, o sea, que la gente de a Es pie, que realmente lo que se consiguió con Estudio 54 es que tú entrabas allí y no había distinción de clase. eso es. Bueno, Todo el mundo era igual. bueno, Bueno, pero te elegían a dedito, ¿eh? Sí, sí, para eso entrar sí, sí. sí, Y claro, eso tenías, sí. para entrar te elegían, Sí. ¿cómo era? You are in, Sí, que decía el gacho porque era este. como que buscaban también, dentro de todo este glam, lo que querían era que la gente de a pie representase también ese glam. Era muy clasista, claro que sí, o sea, no todo el Clasista a mundo... tope. Sí, pero dentro de ese clasismo, allí dentro había gente, a lo mejor como tú y como yo, o como Ana, que tenemos mucho rollo, imagínate, pues yo qué sé, con el Andy Warhol, ¿sabes? O Es sea, nos mezclarían con ese tipo de la gente. plebe con el glam, sí, pero Sí, yo lo que, una de las cosas que esto me llamó mucho la atención, que es, además, en el documental se ve a uno de, que no, ahora no sé cuál de los dos es, está como subido en la Steve, puerta, sí, Steve, sí. pues porque hay uno que es como súper protagonista y otro que es como Claro. más light. Por eso Sí. es que Ian era como que Él estaba a la trabajaba en sombra. segundo plano, Sí. que era Pero el que se hay uno encargaba que de es, gestionar. hay uno que es como súper Y prota. Pues sí, es el Steve. Pues ese se subía ahí como en la puerta y decía, you are in, no sé qué, señalando a los de la plebe, pero claro, decían como que eran, los que estaban señalados eran los que él quería que entrasen, que eran o los que tenían más rollo, o que Ahora los que se tenían quería follar. una belleza exótica, o los que eran, pues eso, más follables. ¿Por qué? Sí, Porque sí. querían que ese glam underground, o sea, ese underground de Nueva York entrase para que las estrellas que estaban dentro Ujú, folleteasen ujú. con el underground de New claro, York en la planta alta, es Sí, que sí. que no, tenían colchones tirados en el In the suelo. balcony. In the sí, In the balcony. o balcony. sea, podías estar en la discoteca bailando y viendo Zuskar en el balcón de De arriba hecho, dijeron que O a tu lado. habían plastificado el balcony para para que la limpieza fuese mejor, o sea, Qué más asco. rápida, sí, ¿sabes? sí. Y en el sótano también debían de tener espacio Colchones. para Ya. el amor. Sí, hablando del sótano, también me está recordando ahora Estudio 54 Barcelona, que era prácticamente lo Ujú. mismo, pero en Barcelona también tenían una zona como era como más oscura y tal,
Y allí creo que no hablaron de plastificaciones ni nada del espacio, pero es que Tenían como capsulitas sí, para que fuese un poco más sí, íntimo, dice con que de cortinilla, repente pero de repente que veías veías culitos por cabezas o ahí. culitos o no Sí. sé qué. ¿Te imaginas? Muy bestial. Subías y te apoyabas en la barandilla y te quedabas preñada. O sea, Qué asco. Y Qué horror. pegada, y pegajo. qué ascazo. Estaban ahí Em, en su libertad máxima, en su espacio seguro y aquello era pues su forma de expresión y Sí, de que yo, liberación. tal cual, yo cuando vi, sobre todo la de Bailar, beber y Barcelona, follar. sí, follar, como en PR, que yo, lo que me hacía mucha gracia, entre comillas, yo calculaba a la gente que salía del estudio, la que había vivido el estudio 54 de Barcelona sobre todo, sí. los años que tenían ahora, y luego me hace mucha gracia cuando se dicen, ay, la juventud, ay, la música, y dices, hola, o sea, los que fueron al estudio 54, ojito, Ojito, ojito lo porque que vieron aquí, allí. no sé si habría la creme de la creme, que no era como en Nueva York, pero ahí iba la gente de a pie a darlo todísimo. Sí, no, pero en Sí. Barcelona también, O sea, bueno, Y drogas a muerte, por los supuesto. equipos que formaban igualmente Estudio Barcelona como Estudio en Nueva York, o sea, ellos sabían que iban a interpretar un papel, ujú, a darlo todo y hacer que, sobre todo, pues eso, crear un espacio y un ambiente que fuese único, que hiciese que la gente tuviese ganas de repetir ujú, y que se hablase. O sea, ujú. porque Estudio 54 Nueva York estaban las portadas de los periódicos, las portadas de las revistas. En Y programas de sí, televisión. sí, totalmente. Y ves la gente que formaba el equipo y en Nueva York no se ve mucho, pero es que en Barcelona había gente muy particular y ellos estaban dándolo todo por y para el espectáculo. Sí, O sea, ellos lo vivían, lo disfrutaban, sentían en ambas discotecas, ¿no? Como que era de ellos, que sí. estaban formando parte de A ver, algo Un grande. movimiento. es que Sí. estaban formando parte de algo Entonces, súper grande. habían creado algo, pero que además lo disfrutaban Ujú. y lo compartían. Hostia, pero tú imagínate en esa situación. O sea, porque me estoy acordando ahora de una imagen de los que iban recogiendo los vasos que en Nueva York iban con unos shorts, Sí, sí. el típico chochor de Chochor. táctil, sin nada en la parte de arriba y claro, de repente ponían un temazo, soltaban la bandeja, se ponían a restregarse ahí entre todos y pipí y papá. Y claro, es que es como, hostia, es que tú estás trabajando en ese sitio y de repente te ponen un temazo y no harías lo mismo, por supuesto. Es que es así, porque al final es lo que estabas viendo. La droga iba. Sí, de hecho, en ambas discotecas, Sí. pero es que en Barcelona creo que no es tan explícito en el documental, pero en Nueva York sí que ahora contaremos un poco más de todo lo que sucedió en Nueva York, porque a Mm, ese nivel sí que fue como mucho más heavy en Nueva sí, York que en Barcelona, pero en su contabilidad B se incluían sí. La los cocaína. regalitos para Para los sus famosos, asistentes. Hombre, sí. detrás de la barra había una media luna esnifando una raya de coca, ¿no? ¿Eso lo habéis visto? Mm. Sí. Entonces, Bueno, y Steve Ah, sí. iba con un abrigo que iba lleno De de billetes. pasta y de droga. Iba con el abrigo ahí por Estudio 54 y de repente, ¿quieres una rayita? Toma. Y se ve en momentos que está colocadísimo. No sé qué, I'm happy. Empezaba I'm happy. Y es como que estás hasta arriba de lo que sea, ¿sabes? a ver, normal. No, O sí, sea, sí, pero que era Pero que como además en el Estudio 54, o sea, abrieron y no tenían permiso para vender alcohol. muy fuerte. No lo Tardaron meses en consiguieron, 6 tenerlo. meses me parece Entonces, que claro, tardaron. tenían que animar la fiesta de otra manera. Pero, pero no lo vendían igualmente. Sí, Claro, por iban eso no todas tenían el permiso, pero antes de la apertura iban a comprar el alcohol para vender esa noche, que claro, al principio se quedaban sorprendidos porque decían, ¿cómo puede ser una discoteca de esta magnitud que concentra tantísima gente y tengan Mm. que estar viniendo todos los días antes de la apertura a comprar Mm, para poder servir? o pues que imagínate si no, si te esperas a tener la licencia que igual nunca llega, todo ese dinero, imagino que estos habrán dicho acción masiva imperfecta, o sea, rápido de cualquier manera, pero ya. mm. Y también fue un epicentro de moda, así relacionándolo un poco con el tema o con nuestro leitmotiv, porque había diseñadores en Estudio 54 Nueva York que utilizaban la discoteca como pasarela.
Diane von Von Fust Furstenberg, con el wrap dress, sí, Halston con el jersey, con el vestido este de jersey, jersey. Luego hay muchos diseñadores también que han bebido de la influencia de Estudio 54, como Michael sí, Kors, para Tom Tom Ford, Ford, Gucci. O sea, todos, todos. ha sido como que el legado que ha dejado este sitio ha trascendido a, yo creo que no, ellos no eran conscientes de que iban a conseguir, ya te vienes para atrás, Sí, conmigo, poco a poco. que iban a conseguir que, pues eso, que fuese tan grande lo que crearon. Ujú. Pero es que los lookings son brutales. Sí, sí. A ver, hay imágenes, pues bueno, como De comentabas maquillaje, antes, de peinado, de... Bianca Jagger con su caballo, Liza Eso. Minnelli cantando allí, Y que ella, Liza Cher, o Minnelli, sea, hay una imagen también de Cher como muy con su con sombrero sí, de cowboy, su sí. melena, sus Michael pantalones, tal. Jackson Oh, con hostia, el Michael Jackson. pelo Sí, súper antes afro, de hacerse guapísimo. absolutamente ninguna operación, cuando era todavía un crío que decía como que era que había encontrado allí también un sitio en el que pasárselo bien y ya está, y disfrutar. No sé, es que tuvo que ser guay. A mí sí que me Brooke gustaría una Shields, noche. guapísima. La ¿Quién? Brooke Shields. No sé quién es. Brooke Shields. Sí, una actriz de estas de toda la vida. No le pongo cara ahora. Rubia, bueno, Ah, hostia, ya, sí. sí. Pero es que es muy guay ver a todo el famoseo. Claro, ahora ya son veteranos, pero ostras, en su pleno esplendor ahí de juventud, Claro, pero yo, por ejemplo, guapísimos. sobre todo Stallone. pienso Mm. también en Tom Ford y pienso que dices, madre mía, este señor cuántos años tiene, ¿no? Sí, Y te está estupendo. sí. Otro mancapote ahí en En batín y pantuflas, pantuflas. sí, sí, está guay porque en el documental, bueno, que luego va a ser mi recomendación, ya os lo adelanto, chicas, me Sí. quedo esa recomendación. Vaya, hombre. Puñeta. Em, hablaba también un fotógrafo que tiene como una caja exclusivamente de fotos que hizo allí en la discoteca y se veía a Truman Capote que iría ciego puto con el sombrerito así cubriéndole la cara, con el batín, sin pantuflas, no sé qué. Es Sí. que, no sé, tuvo que ser un desfase total. Máximo. Total, sí. Pero bueno, ¿qué pasó con Estudio 54 Pues que después de su gran auge? que al final todo lo que sube baja. Ujú. Y fue en 1980, bueno, en diciembre de 1978, las autoridades Sí. federales allanaron el club porque había acusaciones de evasión de impuestos. Y todo porque Hombre. o sea, porque es que o sea, es como que ya les estaban diciendo esta forma que tenéis de elegir a la Ujú, gente en la puerta no está gustando, ujú. está generando un poco de asperezas, que tengáis tanto éxito, pues bueno, hay gente siempre que se alegra, pero siempre estará que no. Y todo esto vino por una denuncia Ujú. de alguien que le habían tratado mal, pero que sabía dónde estaban los libros de cuentas de la discoteca y dónde estaba el dinero escondido. Que bueno, que lo del dinero dicen que luego es una leyenda. Hombre, pero también el tío este, Ian, iba, como decís vosotras, todas las noches se debía llevar la caja, que imaginaos la recaudación que tenía esto, en billetaco A ver vivo si en los llevaba bolsillos. $400.000 en el Sí. maletero del coche. Sí, Pues además el tío entonces, se reía y decía, si yo aparcaba en cualquier sitio, me Sí, podían sí. haber robado, me podían haber tal. Sí, a ver, yo creo que se reía en plan de, es que éramos gilipollas, porque es que poco nos pasó para lo que nos podría haber Sí, pasado. de hecho, una de las cosas que recalcan, ¿no? Que es como que cuando les habían pasado cosas, siempre habían salido airosos Ujú, sin ningún problema. ¿Y qué pasó? Pues que la cosa con esto se puso mm, seria. De hecho, el día del registro llegó Ian, si no eso me es. equivoco, y con sus papeles y su documentación y dicen que le encontraron cocaína Sí. y él que no. Ujú. Y ahí un poco Claro, porque tira luego y era afloja. el temita de las drogas, ¿qué tal? Y de hecho vuelve la mafia también un poco a la mesa, porque hombre, para donde se mueve defenderse de pasta y toda esa drogas, situación contrataron a un Al abogado supercapo este. abogado, pero pues eso, de los mafiosos Ujú. neoyorquinos.
Hostia. De todas formas, es que no Mm. creéis que los aconsejaron súper mal en ese momento, porque este hombre fue como, les aconsejó que después de la incautación de todos los documentos y todo eso, claro, los agentes federales es, ¿no? Sí, federales, sí. Debieron de dejar todo tal cual estaba, pero el señor el abogado, les dijo, tirar todo, no sé qué, vamos a traer cámaras y montaron un pifostio ahí como diciendo que los agentes les habían destrozado el chiringuito. Y claro, aún se enfadaron más porque eso no era verdad. Mm. Y al final, pues acabaron en la cárcel. Y por lo visto es Spoiler. que hubo cambios, ¿no? Después de todo el tema del Sí. Watergate y según qué cosas pues tenían que hacerse públicas y demás. Y claro, también ellos se vieron con una exposición pública, mediática, que esto posicionó también mucho a la gente. O sea, ellos también se vieron un poco, pues, evidentemente desbordados por la situación que estaban Ujú. viviendo en ese momento, pero también se quedaron solos Mm. porque un poco más adelante pues comienza otra época también un poco en Estados Unidos más de decadencia. No, es que no me sale la palabra, pues he dicho decadencia. Entonces, claro, la gente realmente se alegraba de lo que le estaba pasando en el 34, pero a mí lo que más me sorprendió, que tú has dicho spoiler, que los meten en la cárcel, es que la fiesta que hicieron antes de entrar en la cárcel, Sí, que bueno, nadie, claro. o sea, por ejemplo, el hermano de Ian fue muy crítico con esto, en plan de te van a meter a la cárcel y vas a hacer una super Sí, fiesta. sí. O sea, debió de ser La hostia más fastuosa. heavy que la inauguración, Joder, decían. ¿qué vas a hacer? Y si total iba a la O sea, cárcel a llorar, sí. pues se pega la última. Claro, Sí, sí. como Claro. todos los VIP, la gente de siempre, Ahí fue todos cuando acompañándolos. cantaron la de My Way, Sí, que sí. Ian cuando claro, era como que estaba diciendo, es que éramos subnormales, o sea, ¿a quién se le Sí. ocurre ahora viéndolo desde esta posición, encima como con recochineos, Sí. ¿sabes? No sé. Sí, A ver, era gente joven que de Sí. repente se vio como mogollón de pasta Sí, en un sí. ambiente de lujo, codeándose con artistas, cantantes, pintores, bla, 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 follándose a quien les apetecía seguramente. ¿Te vas a poner a pensar con la cabeza? Ya. ¿Drogado y con sí, dinero? a ver, yo No, creo que pues al te lo final, pasas bien y que te quiten lo bailado. al Y es lo que final, hicieron estos. uy, perdón. ¿Qué pasó? No, nada. No, pues que se les fue de las manos, Sí. pero o sea, como con una inconsciencia Que Pues tendríamos sí, todos, de que seguramente. sí. de repente quieres conseguir algo, lo has logrado, o sea, todo el mundo está bebiendo de tu mano, todo el mundo quiere ser tú, todo el mundo quiere estar contigo. Se le subió la fama a la cabeza y no supieron gestionarlo bien. Mm. Entonces, bueno, finalmente los condenan a prisión, estuvieron en prisión un tiempo, pero consiguieron salir porque... El tercer socio, ¿eh? no, Iba a decir continúa. porque colaboraron Sí, con... colaboraron, pero uno de los del equipo también se autoinculpó Eso de sí, todo, el el tercero, contable. el contable. Sí, Claro, porque, bueno, la mamá de Steve era también que estaba en metida el ajo. En el en el ajo. ajo. Pero claro, Sí, dicen que ya no sabían que el dinero que estaba ya. destinado A a las las drogas sustancias era de drogas. era para drogas. Entonces, bueno, Bueno. así como resumiendo un poco, porque tenemos que hablar también de Barcelona, los condenan, colaboran y dan información de otros garitos, ¿no? Sí, además es lo que decían que, claro, ellos se sentían como mal por hacerlo, o sea, era en su competencia que era como, venga, vamos a hablar aquí todo lo Mm. más esto, pero claro, si no estaban cometiendo perjurio contra Ujú, ujú. ellos, creo que es el Sí, concepto. sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues, Salvarte el culo de toda la vida. Sí, salvarte el culo. básicamente. Y ahí, cuando están entrevistando a Ian, dijo como que eso a su padre no le habría gustado, que era algo como de lo que no se sentía del todo orgulloso. Chivato. Claro, porque eso en la mafia es... Claro, ¡Pum, es pum! que a su padre lo conocían como... Ay, es que además tenía como un nombre de mafioso que él dice que nunca se le relacionó, pero su padre también estaba en los periódicos. Uy, Sí. perdón, que No, me he no, dado no te cuenta. preocupes. Es que además me lo he apuntado porque es que me Yo no había me hecho acuerdo. mucha gracia. Bueno, mientras Ana Bueno, cuenta esto, estamos hablando sobre todo de Ian, como que habla en el documental, porque Steve acabó falleciendo
Perdón, Sí, Max el judío. Max el judío. Es que además le pega total el nombre mafioso. Sí. Me recuerda al de los Peaky, al Tom Ah, Hardy. sí, tío, es verdad. Sí, Solomon. Solomon. Sí, qué gran serie, joder. Sí. Y qué gran Em, chico, Tom Hardy. sí, qué gran hombre Qué gran hombre. en todos los aspectos. Bueno, pues esto que Steve acabó falleciendo en un principio, bueno, después de salir de la cárcel, montaron de nuevo una discoteca que esta era Palladium y empezaron a meterse ya en el mundo de los hoteles. Empezaron a comprar edificios y los empezaron a, pues eso, a gestionar como hoteles, que ahora es a lo que se dedica Ian. Se compraron, es que lo hacían todos juntos, parecían un matrimonio. Se compraron una casa juntos también. No sé, era como que tenían una relación que iba mucho más allá de ser socios solamente. Esto, crearon la segunda discoteca o la tercera o la cuarta, lo que sea, se meten en el mundo hotelero y aquí fue ya cuando Steve enfermó, ¿no? Y falleció. Y fue pues para Ian un hostiazo muy heavy, tanto a nivel profesional como sobre todo personal. Pero Estudio 54, cuando se cerró como tal, luego se volvió a reabrir. Lo tuvieron que vender, claro, Sí, para Se poder volvió a pagar reabrir, los se impuestos, ha las multas, reabierto 2 o 3 veces. pero nunca ha sido lo que No, fue. pero No yo han no. podido creo que también, o reemplazarlos. sea, no hay reemplazo porque al final fue En un en el momento momento, eso es. exacto, en el espacio perfecto, con el caldo Mm. de cultivo y el ambiente idóneo para que se diese ese momento. Claro, es la Sí. típica nostalgia que crees que va a ser el sitio el que te va a dar eso, pero en realidad fue como la conjunción del contexto, las personas, el caldo de cultivo de la liberación que se estaba viviendo. Entonces, siempre que han, creo yo, siempre que han intentado como reabrir Estudio 54 con el mismo rollo, porque luego lo han reabierto con conciertos y demás de gente de la precursora de música disco, que ahora no me sale uno de los conciertos, Gloria Gaynor, tal. Entonces, claro, buscaban como volver a tener ese Estudio 54 y claro, es que no era el sitio, ni la No. discoteca, ni la decoración, era todo lo Eran que engloba ellos y Ujú. todo lo el que movieron, contexto, sí. sí, el contexto de cambio Mm. que empezó a surgir allí, sí. Entonces, Esto que estamos hablando también así como del contexto de la gente y tal, es lo mismo que pasó en Estudio 54 Barna. de Barcelona. Ujú. El que, ¿cómo se llamaba el americano? Mike, el que llevó la idea a Barcelona. Bueno, pues era un americano que Era bebió, uno de los sí, arquitectos bebió de toda esta de influencia de Estudio 54. 54 y dijo, pues esto nos lo vamos a llevar a Barcelona. Ujú. Y porque si os parece, empezamos a hablar ya de aquí de Sí. España. Ujú. El impacto de Estudio 54 de Barcelona trascendió también fronteras. En España, más concretamente en la ciudad, es como que fue el reflejo del Estudio 54 de Nueva York. Si hablamos del contexto otra vez de esta época, pues eso, veníamos del cierre de una etapa súper cerrada, veníamos de una dictadura en la que no nos dejaban hacer nada y los años 80 pues fueron La explosión. revolucionarios, sí. Ujú. Y en este contexto, en octubre de 1980, el antiguo Teatro Español de la Avenida del Paralel se transformó en el Estudio 54 de Barcelona. Mike Hewitt, Ujú. este es el fundador y fue el empresario, ¿vale? Ujú. De precursor de esta discoteca. Mira, también fue dueño del Estudio 54 en Nueva York por un tiempo, debió de ser socio capitalista. O sea, aunque luego te pones a buscar y tampoco te decían como que había una relación realmente como real, pero bueno, pues estamos Ujú. viendo igual fue una de que las sí. reaperturas después de los A lo, colegas me- estos. a lo mejor sí. Sí, pero bueno, Mm. en realidad él lo que quería era ese momento de pues del caldo de cultivo y todo esto que estábamos hablando, y yo creo sinceramente que lo consiguieron. Sí, nos O da sea, Barcelona totalmente. sí, A ver, yo creo que como ese glamour era distinto, sí, pero la esencia era la misma. O sea, yo sí. creo que el ideario
intentó ser el mismo, pero sí que es verdad que así como había mucha liberación, pero había como mucho glam en Nueva York, aquí era caldo de cultivo de tribus urbanas. Sí, Sí, a tal ver, cual. A otro nivel, sí, claro, era otro nivel. Pero, o sea, otro tipo de liberación, pero yo aquí lo veo como más partiendo de la base de que allí descubrimiento de la música y tal, pero aquí como más cultural. Sí, Sí, aquí, por ejemplo, de las cosas, ¿no? Que lo que has dicho tú de tribus urbanas es tal cual, desde los amantes del New Wave, Breakers, Rockabilis, de todos, de de todos. todo, o sea, es que eran Estaban ahí todas todos Estaban juntitos, todos ¿eh? las mezclados, tribus sí. urbanas que allí, pues, Me está viniendo a la cabeza que no les dejaban a los b-boys Lo iba a decir ahora mismo, porque es bailar algo que me jodió un montón. porque claro, en la discoteca pues al final se rompían vasos, tal, no sé qué, y entonces no querían tampoco... Lo rompían a propósito. Ah, a propósito era... Como pues, había pique entre tribus vale, urbanas, sí, correcto. claro, los b-boys pues bailaban Eran breakdance. los que molaban, los que Claro, gustaban eran a los las que se chicas. llevaban a todas las chicas. Entonces, claro, si alguien no ha visto bailar break, pues se tiran al suelo a hacer figuras, tal y cual. Entonces, las otras tribus urbanas, y claro, obviamente se hacía un corro bastante grande, entonces ocupaban como mucho sitio de discoteca y no les dejaban bailar al resto. Ujú. Tiraban vasos al suelo de cristal para que se rompiesen y los b-boys se hiciesen daño o, en su defecto, no pudiesen bailar. Ujú. Eso fue como, ¡ah, qué cabrones! Sí. Aquí en Estudio 54 Barcelona, yo creo que nos apetece hablar un poco de Raúl Orellana, ¿no? sí, yo Porque creo que es aparte una de figura que, clave sí, de que fue un espacio que dio cabida también a como una mezcolanza de, pues eso, de tipos de gentes, de estilos y tal, aquí hubo mucha importancia en el desarrollo de nuevas músicas. Sí, Y Raúl Orellana fue el más DJ fue residente. como el más vanguardista Sí, con el tema musical, porque sí que empezaron con todo el tema de música disco, pero ahí es donde se empezó a crear los mixes, ¿no? los Y mix, el Qué acid guay. house, o sea, yo flipé que ¿cómo se llama? los cassettes Los estos. cassettes, o Las sea, cintas. se cortaban y se pegaban a Sí, mano sí. para Las hacer mezclas. las mezclas, que realmente los cambios de música los hacían de oído, que Mm. este tipo era pues como muy estricto y muy friki, cuando salía algo nuevo se encargaba de comprar todos los discos que Ujú. hubiese en Barcelona para tener el mejor sonido siempre dentro de la discoteca. Mm. Y yo creo que de los locales igual me da en ese momento que ahora, o sea, el sonido es algo súper importante. Súper. Súper importante también para que la gente esté más a gusto. Sobre todo se si vas, disfrute. sobre todo si vas a oír un concierto y demás. O sea, ya no te digo de fiesta, pero el sonido primordial. Y eso, y a mí, de la que iba a ser mi recomendación, que de ese documental me flipó. O sea, el rollo de la música, de cómo se buscaban la vida y Ujú. cómo hacían lo de los mixes, me pareció brutal. O sea, Sí, que fuese manual, o sea, que fuese artesanal, más que sí, manual, sí, artesanal. artesanal. Cortando las Sí. cintas, Yo creo uniéndolas. que este momento nos impactó a las tres Yo me quedé muchísimo, porque alucinada. recuerdo cuando volvimos a hablar de este tema y estábamos las tres, ¡ah! Sí. Pero esto cómo lo podían hacer. O sea, Y, qué y, exigencia también a nivel... y qué pasión por la música. Sí. Porque, claro, contar todo de oído para mezclar tal, ahora que tienes controladoras con el ordenador y tal, y te miden los BPMs y no sé qué, y si le das a lo de sincronizar, ya no tienes ni que hacer eso. Esta gente iba con vinilos, con cassettes, Mm. y inventó los mixes. Ujú. O sea, es que los inventó que literalmente. Bolero Mix era, ¿no? Sí, creo que sí. Se desarrolló en Estudio 54, nació a raíz de Estudio 54 Barcelona. Creó tres discos de estos de Sí, mixes. es que está... Y a mí, ¿sabéis también lo que es algo como que me llama mucho la atención de habérmelo perdido, ¿sabes? O sea, de no haber podido vivir eso, que es que la gente iba a pasárselo bien. Sí, Porque Ya. ahora sales por ahí y yo no veo lo que veía en estos documentales de que la gente es que estaba bailando a lo suyo, ¿sabes? Dándolo todísimo a su movida, sin esos postureos, sin es que esas te iba a movidas. decir ahora mismo Sin móvil, esto. sin Instagram. Claro, Sí, es que sí, ahora estás en iban a pasárselo en bien. la época del postureo y tenemos como una herramienta que gestionada mal es muy Mm. peligrosa, que son las redes sociales Sí, y el intercambio de información en
nanosegundos. Mm. Entonces, claro, yo creo que esa parte como de vergüenza de, ay, y si me ven, ay, y si no sé qué. Pero es que se nos ha Yo ido la la he olla, ¿eh? o sea, Se nos ha ido la olla porque os voy a contar una anécdota que me pasó ayer, súper, hiper, mega rápido, mega corto, a colación de esto. Bueno, ayer por la noche fui al concierto de Mike Towers, ahí a darlo todo Como era con mi hermanita. chiquitita, Qué na, na, bonita na, te queda. Bueno, Ah, la en fin, faldita, eso yo chiquitita. maldita, bueno. Bueno, me lo pasé muy bien, no, porque me gusta la música en general y tal, pero hubo un momento en el que 15.000 personas, ¿eh? O sea, a tope, el tío este mueve un montón de gente, tal. A los de primera fila empezó a sacar a gente, ¿vale? Al escenario y tal. Total, que hubo un momento, pasó en todas, ¿eh? Pero fue como súper llamativo que lo hablamos con mi hermano, sacó a dos chicas para cantar con ellas, porque se sabían las canciones y tal y cual. ¿Os podéis creer que las chavalas no le miraron apenas a la cara, que eran súper mega fans, porque estaban con el móvil, grabándose así en el escenario, grabándose con él tal, En y vez él, de vivir el momento. en lugar de vivir el momento, estás cantando con el artista que ha ido a pagar una pasta y a estar desde las 6 de la tarde, que empezó el concierto a las 11 en primera fila, que se supone que es tu cantante favorito, que te sube, te da el micro, es que le estaba dando el micro y las Y tías las ya tías con estaban el- grabándose y no le estaban ni mirando. Y yo miré a mi hermano y le dije, se nos ha podido ir tanto la olla de que en lugar de disfrutar, que estás cantando de la mano de tu artista favorito frente a 15.000 personas, estés preocupada de grabarlo en el puto móvil. Ya. Hola, ¿eh? O sea, es Sí, que sí, yo me sí, es quedé fuerte, es fuerte. flipando. Dije, pero estas chavalas, ¿cuándo les va a volver a pasar esto o sea, en es su que vida? probablemente luego serán conscientes de, hostia, es que estaba con él y no lo he mirado. O no, o estarían deciden- pendientes del claro, resto del concierto a ver cuántos likes llevaba su story. también. Toda la ¿Sabéis? razón. Entonces, con esto, lo que dices tú, yo también me fijé, es que la gente iba a disfrutar y la veías, que igual ni hablaban con sus amigos, pero que estaban ahí, Sí, sí, sí. Es que pasándoselo yo eso, súper o sea, bien. es como que no sé, como que me da o sea, nostalgia sin haberlo vivido, pero es como, hostia, es que me hubiera flipado una noche, me da igual en la de Nueva York que la de Barcelona, porque es que la peña iba a bailar, a Tú querías pasárselo subir al bien. balcón. a- ¿Eh? Que tú querías subir al balcón. Oye, pues si hubiese surgido, pues se sube y ya está, no pasa nada. No, pero que al final es como, hostia, tío, ese momento de liberación, ¿sabes? De que vas allí a olvidarte de todo, porque es lo que decían ellos, ¿no? Que iban allí, de repente de lunes a viernes eran una persona y el fin de semana se convertían realmente en quienes eran, con las ropas, luego eran súper creativos también a la hora de vestirse, cogían ropa de sus padres, las customizaban. Me estoy acordando de un chico que se había comprado una bomber o le había cogido a su padre una bomber y la llevaron a que le bordaran el estudio 54 Así, y en vez de bordárselo con la S solo, se lo bordaron con la Con la E y que estuvo ahí como para que lo hiciese súper guay, que se entretuvo a descoserlo y no sé, y como para llevar su looking, o sea, era como, pues tío, es que las cosas se vivían de otra forma, o sea, tú querías ir guay, querías ir pero yo creo cool, que al final es lo que decimos muchas veces, que estamos en un momento que se ha perdido el valor ya, también. Entonces, ya. yo creo que va muy ligado a eso, porque en estas discotecas querías tener tu presencia, querías tener tu papel, estabas formando parte de algo, pero lo valorabas Ujú, de otra manera. mm, Lo vivías. Sí, En resumen, lo vivías, que es lo que estamos ujú, hablando, que es que mm, no estás viviendo mm. o disfrutando literalmente ese momento. Y luego, en cuanto al Estudio 54 y tal, que hay, que montaban piscinas, toros Ah, en las mecánicos. fiestas, sí. sí. O sea, me parece chulísimo. Justo cuando vi el documental, me parece que acababa de ir a Florida. No sé si habéis estado alguna vez en Florida. No. Y lo relacioné con el Estudio 54, que había visto recientemente el documental. Y os juro que dije, es que Florida está ambientada En el 100% en Estudio 54. 54. O sea, y hablaré con Joaquín Cobos, o como se llame este, el de Florida, que lleva toda la movida, y le diré, oye, dime la verdad, esto te lo has copiado del Estudio Tú 54, has ¿no? estado vienes y allí, nos lo ¿no? cuentas. Y que venga, bueno. Ese, No, vienes, me refiero a ti. No, aquí Ah, vale, le sí. interesa la pero ese caballero, ¿qué años tiene? Uf, mm, hombre, tendrá. Sus hijos ya son... Quiero decir que puede ser Sí, sí, que estuviese allí in situ. yo creo que ese señor tendrá los 60 Ah, pues entonces sí, porque o era los la edad 50 y de... muchos. Y luego, ¿sabéis también lo que me molaba mucho? El concepto como de familia, porque se conocían todos.
al final, al principio había como muchos clientes habituales que siguen teniendo relación ahora y conforme fueron cambiando los tipos de música y fueron haciendo fiestas como más temáticas para universitarios y tal, como que se perdió un poco la esencia primigenia del Sí, Estudio pero, 54. pero ese fue el momento como que Estudio 54 en Barcelona ya estaba un poco de capa Ujú. caída Y y necesitaban resurgir, claro. claro. Entonces ese fue como la forma, pero Mm. claro, no tenía nada que ver Pero os digo una con cosa, eso. actualmente, depende en qué ambiente os mováis, ese sentido de familia y de comunidad sigue existiendo. Ya, claro, es que yo como hace tanto que no Con salgo las aquí, tribus, pero quiero decir, si te vas, me da igual decir este nombre o cualquiera que es el primero que se me viene a la cabeza, si te vas al Parros a bailar reggaetón, ya. pues no te vas a hacer sentimiento de familia y Claro, tal. es que, Pero claro, yo estoy pensando en ti, que tú escuchas un tipo de música como muy concreto y al final, pues claro, te mueves con gente que le gusta ese tipo de música también y os reunís. sí, porque al final Patrocínanos, como Bembe Club. ¿Ves Bembe el Club? Bembe, sí, hombre. Patrocinio. René y Alba han sido para mí precursores en Zaragoza de un espacio diferente de Bueno, música y totalmente. igual me equivoco. Yo no sé si tú has estado en alguna fiesta, pero igual los de la Terracica es, ¿no? La terracita, Terracica. es que siempre me digo terracitas, Terracica, terracica. Que creo que también tienen un poco ese concepto como de De mezcla. familia, ¿sabes? Y de Sí, mezcla y de tal, que sí. bueno, que al final aquí en Zaragoza pues también tenemos cosas. Claro, pero es que fíjate, una ventaja de estar en una ciudad mediana, llamaría yo a Zaragoza, es que la movida de pues este tipo de, yo qué sé, ejemplos concretos, reggae, hip hop y tal, al final somos, no es que seamos cuatro, pero es que vas a un concierto de tal y vas a ver conoces a todo el mundo de vista Ujú, y hay buen rollo. ujú. Y hay buen rollo, ¿sabéis? Entonces, por eso con esto ha sido en plan de, hostia, es que hoy en día, depende en qué movida estés metido, puede que sí que puedas tener ese concepto de familia. Claro, es que yo cuando También porque salgo aquí en hay cosas que Zaragoza, tienen unos valores Claro, debajo también, ¿eh? pero yo creo que también, creo que todos los ambientes lo tienen. O sea, cuando tú vas mucho al final a un sitio, terminas conociendo a la gente y terminas Sí. implicándote. Mm. Evidentemente, depende un Sí, poco de las circunstancias, de la edad y de todo, pero yo creo que está como un poco involucrado. sí, pero no Sí, sé, que sí que me llamó eso como la atención, ¿sabes? A ver, De, joder, es que y que no sé cuántísimos años después, los de Barcelona, en el documental, en el que hacen 2022 sus cenas de Navidad. sí, Igualmente los e que hicieron están por ahí. porque el cierre de la de Barcelona estuvo desde 1980 hasta 1994 y en 2022, si no me equivoco, fue la fiesta esta que hicieron Mm. como Remember, que ahí es cuando veías a la gente, claro, DJ evolucionada al momento vital en el que estaban, y veías a gente, pues eso, de 60 años que decía, llevo 2 horas y pico bailando. Eso, ¿sabes? Yo quiero eso. O sea, yo quiero poder ir a un sitio tío, y que me dejen en paz y bailármelo todo yo sola y pi, 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 y ya está. Y es que en esos sitios al final se consigue. O sea, lo consiguieron tanto en Nueva York como Te en veo un poco Barcelona. nostálgica, Marta. ¿Eh? Te veo como A ver, yo nostálgica. soy nostálgica de por sí, ¿sabes? de Sí, pero fábrica. sí que es verdad. Es verdad. No, Mm. no, que sí. Yo ya Soy sé la cuánto. típica abuela cebolleta que digo, lo de antes era mejor, pero claro, cuando guardas buenos recuerdos, es normal que te entre la nostalgia, tío. No sé. No, no, desde luego, o sea, eso no te lo voy a discutir, pero me hace gracia Sí, sí. cómo lo cuentas, ¿no? Y como Sí, que en cierto modo preparando este episodio es como sí. que lo has vivido mucho. Sí, no sé, es que como me dio esa sensación en los dos, en las dos ciudades, que al final crearon como una familia que lo único que querían era ir a pasárselo bien. Y ya está. Pero yo creo que actualmente ese debería de ser, ¿no? Lo que te mueva Igual es con porque estoy ya que me huele el culo a los 40, ¿sabes? Le huele el culo a los 40. Nueva Bueno, que frase. acabo de cumplir 39. Pero sí, Nueva ¿sabes? Es frase. como que, yo qué sé, que busco otro tipo de cosas, ¿sabes? Yo ahora veo, pues eso, las chavalicas de 18 años, lo que tú estás diciendo con el móvil, no sé qué, y es como, chica, deja el puto móvil y ponte a cantar con el muchacho este en la Joder, es que faldita cortita o lo que a mí me sea. pareció muy Yo qué heavy sé, eso. no Me sé. pareció muy heavy. Pero yo creo que es un poco lo que hemos hablado.
que al final es más importante like, no sé Mm. qué, y que sigue importando mucho el que dirán. Yo estos últimos días decía a muchos que si salgo, yo digo, salgo a bailar Mm. y salgo a cantármelo y a disfrutármelo. Un y año ya después, la está. potra salvaje. Sí, es lo que hay, Qué no horror. salir, porque tienes muchos Qué horror. frentes abiertos siempre. Y me dijeron que se había vivido en una cueva, pues oye, pues Pues puede un que poco, un sí. poco, pero la vida es así, y No dice, pues es que sé, me da igual. chicas, si se os queda algo en el tintero que querríais como remarcar. No sé, es que a ver, este episodio Claro, daría podemos para seguir que nos hablando enrollemos, porque mucho, porque sí. claro, o sea, este episodio yo lo he visto muy vinculado también a música, a resurgimiento y Sí, tal, y claro, el funky, el hip hop, el acid por house, ejemplo, Estudio Barcelona, que fue también detonante de la creación de Blanco y Negro Music, que fue de las, ¿no?, de las productoras de música las más importantes de España, que eso yo creo que también Mm. hay que decirlo. Yo creo pues que sí. la idea general de este episodio es como que estos dos espacios fueron un antes y un después, tanto en Manhattan como en Barcelona, y a nivel social, cultural, bueno, en muchos sentidos. De todas formas, os vamos a dejar en recomendaciones cositas para que podáis vosotras también, Sí, pues eso, ver y que saquéis vuestras propias conclusiones. Y oye, nos podéis escribir y podemos generar aquí una conversación A y un mí poquito ya de está. debate. se me acaba de ocurrir, lo que me gustaría es que nos escribiese alguien Ujú. Que haya que haya vivido, vivido el estudio 54. Ah, hostia, sí. estaría muy Molaría bien. un montón. No hace Sí. falta que nos digas si subiste al balconín. Al balconín The no, al balcony. balcony, al de balcony. No, Sí. no Ah, hace bueno, y lo que no falta. hemos hablado es que al final Pero Estudio molaría un Barcelona. montón que alguien nos diga. Espérate, que esto lo tenía yo por aquí en otra carpeta, porque acogió a muchísimos artistas internacionales, Sí, que estuvo Tina Turner, o sea, sí, 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 verdad, digo, me estoy colando, pero albergó ya no solo sus fiestas y tal, sino que, ostras, pues que es que Grace acogió Jones eso, sí, lo también, tienes tú por ahí, es Miguel que Ríos, tengo por Boy aquí George, un listado, sí, pero no lo estoy encontrando. Y no, este no. Perdón, chicas, esto es lo que tiene tener como mucha información. Ah, mira, aquí. Tina Turner, Depeche Mode, Simple Minds, Talking Heads, The Cure, Duran Duran, Pixies, The Smiths, Grace Jones, o sea, mogollón de artistas internacionales estuvieron allí en el mm, Paral·lel, en Barcelona, que por cierto, parrapeo. una de las trabajadoras de Estudio 54 Barcelona dijo como que después del concierto de Duran Duran no estaban encontrando ah, sí, al sí, cantante, se fue como por los sótanos y de repente se lo encontró con uno ahí en una bañera era, ¿no? O no sí, sé qué. sí. Oye, esta chica creo que es clienta de la tienda a la que acaba de pisar. Bueno, pues, ¿qué os parece si terminamos Sí. el Sí, episodio con las terminamos. recomendaciones? ¿Qué me recomendáis, chicas? ¿O qué les recomendamos, chicas? ¿Empiezas tú, Anita? Me da igual. O sea, bueno, mi recomendación es la peli de Estudio 54 del 94, del 98, no me Ujú. acuerdo, del 98. ¿Hay alguna plataforma Evidentemente, en la que se pueda ver? pues Seguro. imagino Y que si no, sí. Sí, pirata. ¿no? Ya Probablemente eso, en Netflix, sí. porque no me suena de verla en ninguna Entonces, otra. no sé, como para sumergiros un poco en la magia de Estudio 54, pero evidentemente es una inspiración. Entonces, Ujú. o sea, lo que vais a recomendar vosotras es más fehaciente que todo. ¿Tú cuál vas a...? Bueno, ¿Tú el de yo Caixa o el otro? el de Barcelona. Vale. Yo el documental del Estudio 54 de Barcelona porque a nivel, o sea, me encantó descubrir cosas de música brutales. Y luego si a alguien le gusta el mundo de la música o el mundo DJ o demás, o sea, me pareció, es que dije, jo, es que esto no va de Estudio 54, va de si eres DJ o te mola ese mundo, simplemente te apasiona la música, me pareció brutal. Mm, Me pareció brutal. Sí, súper es chulo. muy Ese es el curioso. de Caixa Caixa Plus. Forum. Oye, Caixa Forum, sí. El de Bueno, La Caixa aplicación Caixa. de Plus. Caixa Forum, sí. Sí.
Y yo para terminar os quería recomendar el documental con el que nos hemos documentado nosotras sobre Estudio 54 en Nueva York, que en un principio parece ser que estuvo en Movistar, pero ahora lo podéis encontrar en YouTube. Ponéis Estudio 54 y el primero que os aparece, ese es el documental del Una que pista hemos estado más hablando. dura horita y media o así. Sí, Porque una hay hora y varios media, y es sí. el que dura hora y Pero media. creo que es el primero que sale, pero sí es el de 1 hora y media. Y de todas formas veréis también el loguito de Movistar que me parece que, Sí, sí, que sí, sí. aparece. Y ya está, chicas, con esto terminamos nuestro episodio. Estudio 54, sí. Esperamos Muy guay. que os haya resultado interesante, que os hayamos creado curiosidad para que vosotras os sigáis documentando. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales como @modarquia.podcast, tanto en Instagram como en TikTok. Y si os apetece ver nuestros nuestros episodios anteriores, nos podéis encontrar en YouTube, en Spotify y en iVoox. Todo modarquia.podcast. Eso es. Un besito y Nos vemos próximamente. Eso es. Chao. Chao. Adiós, monárquicas.